Gloria a Dios. Ahora, hermano Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy estamos disfrutando de estas nuevas misericordias. Gracias por tu amor, porque tú eres amor. Gracias, Padre, por el regalo más grande, eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Cristo tú nos has dado todo lo que necesitamos. Lo que te pedimos es que el Espíritu Santo nos alumbre para poder ver y entender y crecer en el conocimiento y en la gracia, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El reino prometido en el pasado. Amén. El reino presente es el mismo, y el reino en su manifestación cuando Cristo venga a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero no podemos perder de vista que estamos, la iglesia está en el reino. ¿Cuántos lo creen? Pero escuche bien. Cuando Cristo venga a reinar, Él no quiere reinar solo. Quiere que la iglesia, la cual es su cuerpo, reine juntamente con Él. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, si sufrimos con Él o por Él, reinaremos con Él. Y eso es para el futuro. Amén. Ahora, esto lo vemos a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras, cómo Dios ha ido desarrollando su plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado si queremos reinar con Cristo. Yo meditaba ayer en la parábola del hijo menor que le pidió la herencia al padre. Y dice que el padre le dio la herencia a los dos porque él tenía dos hijos. ¿Y qué hizo el menor con la herencia? Hizo mal uso de ella. Y hay un % bien alto de las predicaciones de los predicadores que se relacionan con el hijo menor. Cuando la figura principal de esa parábola ni es el mayor ni es el menor, es el padre. Es el padre. Pero bien poco se habla del hijo mayor que se quedó en la casa. El hijo menor recibe la herencia y está haciendo mal uso de ella. Por algo está escrito eso ahí. ¿Con cuál de los dos nos vamos a identificar? Porque el hijo mayor estaba en la casa del padre, no lo había abandonado. El padre le dio la herencia también que le tocaba. Pero cuando escuchamos la conversación del hijo mayor con el padre, cuando supo que el hijo menor había regresado, él le dijo, Padre, yo siempre he estado contigo
y no me has dado tan siquiera un cabrito para yo gozarme con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre? Hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Cuál era el problema entonces? Que el hijo desconocía la herencia que el padre le había dado. Por eso en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y verso 18, Pedro dice que estamos llamados a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es imperativo, es una orden, no es opcional. La iglesia de la Odisea, que es la que estamos viviendo hoy en la apostasía, está como el hijo que recibió la herencia, pero está haciendo mal uso de ella. Pero eso lo vamos a dejar ahí quieto y vamos a poner atención, porque yo me quiero identificar no con el que se fue, sino con el que está en la casa, porque Hebreos capítulo 3 dice que somos la casa de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. Podemos cantar, no es malo. Podemos congregarnos, es parte de. Pero hermano, si desconocemos lo que Dios nos ha dado en Cristo, no va a haber crecimiento espiritual. Y Jesucristo es el único que ha dejado un testamento y para que los herederos tengan derecho a disfrutar de la herencia que hay en ese testamento, el testador tiene que morir primero. Al testador morir, los herederos ya tienen el derecho legal de disfrutar de la herencia. Pero no solamente Cristo murió y ese testamento quedó ratificado, ese pacto quedó ratificado con la sangre preciosa de Jesús. Sino que después que murió, resucitó al tercer día, fue ascendido a los cielos y está sentado junto con el Padre en su trono. Escúchame bien. Está sentado con su Padre en el trono. Gloria a Dios. Vamos a hacer un momentito una pausa porque está entrando la hermanita Dior, que hacía años que no venía, en una silla de ruedas. La están acomodando, por eso es la pausa que hacemos. Así es que los que están ya conectados, pues sigan conectados ahí, que vamos a continuar. Damos gloria a Dios. Gracias al Señor. Jesucristo es el único, repito, que dejó ese testamento y para que los herederos tuvieran derecho a la herencia, Él murió. Lo pusieron en una tumba prestada de José de Arimatea y
se cumplió la escritura que él mismo había citado, que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero que al tercer día iba ¿qué? A resucitar. Fue ascendido y está sentado en el trono con su Padre. Y no solamente Él es el pacto de Dios para nosotros, dejó ese testamento, murió para que los herederos tengamos derecho a la herencia y a disfrutarla, pero si yo no la conozco, ¿qué voy a disfrutar? Pues nada. Estaré como el hijo mayor con el de Lucas 18, pero yo siempre estoy en la iglesia, Señor. Y en las oraciones, muchas oraciones de muchos cristianos le están pidiendo cosas a Dios que ya Dios nos las ha dado. Por eso es que Santiago dice, ustedes están orando mal. Entonces la religión ha servido para que nosotros perdamos ese conocimiento. Satanás no quiere que reconozcamos y conozcamos lo que Cristo nos ha dejado, pero escúcheme bien, Jesucristo está vivo. Y Él es el albacea de ese testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el que está pendiente para que lo que Él dejó en la herencia tenga su cumplimiento. Así es que nos conviene crecer en el conocimiento, descubrir qué es lo que hay en la herencia, entendiendo que quien le va a dar cumplimiento y va a permitir que eso se cumpla es el que dejó la herencia. Es el que ratificó la herencia con su sangre preciosa, que se llama Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Gloria a Dios. Ahora, aquí nos corregimos una vez en un cántico que cantábamos. Sobre que la ciudad tenía las calles de oro. Pero la Biblia no habla de calles, que es en plural. Habla de una calle. Esta calle es de oro. ¿Y por qué una? Eso Dios nos está hablando de lo que la hermana dijo, de la unidad. Porque cuando todos vamos caminando por la misma calle, eso lo que quiere decir es que hay unidad. Y Jesucristo dijo, esto es en Mateo 12, Lucas también lo repite, que un reino dividido entre sí mismo no puede permanecer. No puede permanecer. En la Torre de Babel había una falsa unidad que era conforme a la mentalidad del hombre. Como esa no es la unidad que Dios quiere, Él descendió y los confundió en la forma en que ellos hablaban, que hablaban todos un solo idioma. Ahora, cuando Dios desciende, que le imparte diferentes idiomas, ahora no se entienden. Y tienen que dejar de construir lo que ellos querían construir, que era la torre, cuya cúspide llegar al cielo, y le iban a poner un nombre. Pero el día de Pentecostés, la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. El día de Pentecostés habían 120 en el aposento alto esperando la promesa que el Padre le había prometido. Y por eso Cristo le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta tanto sean investidos de poder, para que me sean testigos. Cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120, comenzaron a hablar
en 21 idiomas diferentes. Pero a pesar que eran diferentes esos idiomas, eran entendibles. Porque Dios no es Dios de confusión. Allí había entendimiento porque aquello era de Dios. Y para poder reinar con Cristo cuando Él regrese a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, la iglesia, tenemos que ver cuál es el vivir de la iglesia antes de que ese momento llegue, para que seamos encontrados dignos de reinar juntamente con Cristo. Y en ese reino, una de las cosas que tenemos no que entender únicamente, sino practicar. Practicar. Yo puedo tener conocimiento intelectual de muchos versículos bíblicos, pero no es lo mismo cuando eso se ha convertido en vida en mi persona. Y aclarando que esa vida no es que yo voy a vivir, sino que es la vida que es Cristo va a vivir a través de mí y a través de usted. Por eso es que tenemos que tener claro, clarito, que aquí en una persona, mujer o hombre, joven, que se ha convertido a Cristo y ha nacido de nuevo, ha recibido una nueva naturaleza. Eso lo dice Pedro, que por las promesas que Dios hizo fue para que fuéramos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza que nosotros teníamos, que no agradaba a Dios, era la naturaleza adámica. Y esa está infectada por el pecado. Pero Dios ha dejado este cuerpo para que sea el estuche donde Él está trabajando en cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento, de Mateo en adelante, comenzamos a ver unas exigencias que Dios nos hace. Y si usted se detiene y reacciona sobre muchas exigencias que hay, y somos honestos con nosotros mismos, que es lo que quiere Dios, entiendo yo, que yo le tengo que decir a Dios: Señor, yo no puedo. Imagínense cuando Él dice que debemos amar a nuestros enemigos. Pero Cristo como vida, manifestándose a través de nosotros, esto es un crecimiento que vamos teniendo. Esa es una de las cosas que Dios nos ha dado, esa nueva naturaleza en la herencia que tenemos. Si usted coge a Pablo, mire, yo creo que hasta
hasta los que no pertenecen a la iglesia, hay una mayoría muy, muy grande que sabe lo que dice Filipenses 4:13. Yo todo lo puedo en Cristo. Hermano, hay que tener cuidado cuando uno cita una escritura. Para Pablo poder decir eso, él pasó por unas experiencias. Supo estar en abundancia. Supo vivir en escasez. Supo predicar el evangelio donde no tuvo problema. Pero la mayor parte de las cartas, 4 de ellas de Pablo, fueron escritas desde la prisión. Y precisamente una de ellas es Filipenses. Entonces, yo tengo que tener cuidado de no engañarme yo mismo, de estar citando un versículo bíblico, pero yo debo reaccionar. Un momentito. ¿Lo estoy citando porque lo he vivido o lo estoy viviendo y me mantengo firme? ¿O es que yo lo sé de memoria y estoy como Job? De oídas te conocía. De oídas te conocía. Entonces nosotros, es bueno, creo yo, que aprendamos no a entrar en el reposo de Dios, porque eso es una cosa, que si yo entré en el reposo de Dios, que es Cristo para nosotros, yo debo permanecer en ese reposo. Ese reposo es confiando en Él, en todos los aspectos de mi vida, mientras Él me tenga aquí en el planeta Tierra. Hay enfermedad, no hay enfermedad, haya problemas, o no haya problemas, hayan dificultades, tormentas categoría 1, o un huracán categoría 6 o 5, y me refiero no a esos problemas atmosféricos, sino problemas que afectan nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra... Y entonces, otro error que hemos cometido es que hemos aprendido a vivir por sentimiento. Ay, yo no siento ir hoy a la reunión. Fíjate, el Señor me pone una inquietud que visite a un hermano, pero es que yo no siento. Y por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 11, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la fidelidad a Cristo. Esto de que yo siento o no siento, esto no pertenece al reino. Es que en el reino de Dios tenemos que descubrir cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para caminar en ella. Para caminar en ella. La voluntad de Dios es que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, y eso es en nuestro diario vivir. Que no nos dejemos atrapar por el mundo. Y ahí nos vamos a renovar en el espíritu de nuestra mente, pero para yo renovarme y usted en el espíritu de nuestra mente, tiene que ser por medio del conocimiento de la voluntad de Dios, que está impregnada, está escrita aquí, en lo que le llamamos la Biblia. Vamos a escudriñarla, pidiéndole a Dios en oración que el Espíritu Santo nos alumbre, porque hay muchas cosas que no entendemos.
y que las que podemos entender tenemos que darle las gracias a Dios porque ha sido que Él nos ha alumbrado por medio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que comenzar, por así decirlo, a practicar la vida de iglesia aquí, si es que queremos reinar con Cristo cuando Él venga. Y claro, por ser columna y baluarte de la verdad como debemos ser, tenemos que entender que vamos a tener problemas. Yo siempre le he dicho, hermano, una de las cosas por las cuales tenemos que estar preparados es que usted no sabe cuándo Dios lo va a usar. ¿Dónde es que Dios le va a abrir una puerta para que usted hable? Ayer mismo yo entré a la panadería ahí en Toalta a tomarme un café. Me senté allí para estar tranquilo. Después que estoy ahí sentado, al ratito aparece un amigo mío que hacían años que yo no lo veía. Seguido me saludó, se sentó en la otra silla que había y comenzamos a hablar. Apareció la palabra eternidad. Yo le digo, no. El asunto es que para la eternidad es donde la vamos a pasar. Porque hay dos lugares. Uno es con Cristo y otro es en un lago que arde con azufre y fuego. Entonces ahí él me dice, bueno, porque la salvación, para estar con Cristo tenemos que ganarlo aquí. ¿Usted cree que yo le dije amén, amén? Mire, lo agarré. ¿Qué sabía yo que ese amigo mío iba a aparecer ahí? Dios tenía ese momento. Dios tenía ese momento. Y ahí, cuando yo abrí la boca, para la gloria de Dios, ahí en adelante él se quedó sin argumento, pero sí, me atendió. Yo sembré la semilla. ¿Quién es del crecimiento? Dios. Me fui tranquilo. Y el Señor, sembré tu semilla ahí. Y nosotros estamos viviendo los tiempos de apostasía. Y ahora vuelvo y repito, por eso es que la Odisea aparece ser la última en esas 7 iglesias que menciona Apocalipsis. Es una iglesia que se identifica como iglesia. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es dónde está el dueño de la iglesia. Está fuera de ellos. Ellos se creían y decían unas cosas, ¿no? Estaban como Sansón. Cuando le descubrió el secreto a Dalila, que era que le cortaran el cabello, se lo cortaron. ¿Y qué pasó? Que cuando Dalila, para probar, le dijo, Sansón, ahí están tus enemigos. Dijo, ay, bendito. Quiso hacer lo que él hacía siempre, pero Sansón no sabía. Esto es importante, hermano. No sabía que Dios lo había abandonado. Y esta iglesia de la Odisea, si usted la lee con cuidado, esta iglesia no sabe, se cree que está bien, haciendo mal uso, como el hijo que se fue de la casa, mal uso de lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador, pero la historia del tiempo de los jueces se vuelve a repetir en esta iglesia apóstata. Capítulo 17 del libro de los jueces y verso 6. Capítulo 19 y verso 1. Capítulo 21 y verso 25. En aquel tiempo
por cuanto no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. La historia se vuelve a repetir. Si me he equivocado en los versículos, pues lee el capítulo completo. Ahí lo va a encontrar. Capítulo 17, capítulo 19, el último capítulo del libro de Jueces. Porque es que tenemos que entender lo que nos dice la Biblia, y cuántas veces yo lo he dicho y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Jesucristo se constituyó en el Salvador de todo el mundo cuando estuvo en la cruz. De 12 a 3 de la tarde se cumplió Isaías 53. Pero ya Cristo no está en la cruz. Y dice Pablo escribiendo a los filipenses, y a nosotros nos dice hoy, que por cuanto Cristo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, cuando el Padre lo resucitó, ahora lo ascendió a lo más alto, y allí se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de los que están arriba en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. O sea, Él es el que manda, el que sabe y el que puede. Entonces, no es lo mismo yo tener a Cristo como mi Salvador que tenerlo como mi Señor. Porque si lo tengo como mi Señor, como debe ser, entonces ya no me mando yo. Pero no solamente no me mando yo en mi vida, sino en mi hogar, en las cosas que tengo materiales. Y una de las cosas que tenemos que practicar está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Y la lectura que dio la hermana, pues me confirmó cuando habló de la unidad. La unidad por la cual Cristo oró. Capítulo 4 y verso 1. Yo he escuchado a muchos hermanos decir que la carta de Pablo a los Efesios es la corona de todas las demás cartas. Porque esa carta, usted la va a coger desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y usted va a descubrir nuestra posición ante Dios, lo que Dios nos ha dado en Cristo. Del capítulo 4 al capítulo 5 vamos a encontrar cuál debe ser la actitud de la iglesia mientras estemos aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos del reino? Y esa va a ser nuestra posición ante el mundo. Y la última, que está en el capítulo 6 de esa carta, es nuestra posición ante el diablo. Y ante el diablo dice ahí que tenemos que estar firmes. En el capítulo 6, estar pues firmes contra las acechanzas del diablo. Pero si yo no conozco mi posición ante Dios por los méritos de Cristo, ¿cómo yo puedo estar firme ante las acechanzas del diablo? Si desconozco, si no tengo conocimiento.
Y aquí dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos a los otros. Fíjese bien que antes de hablar qué es la unidad del Espíritu, hay esa exhortación ahí del apóstol Pablo. ¿Cómo debemos de caminar los unos con los otros? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Los unos a los otros en amor. ¿Y qué es? ¿Qué es ser humilde? Déjenme decirle a tiempo lo siguiente, aunque ya lo dije ahorita. Aquí hay dos virtudes que ni usted ni yo la tenemos en nuestra naturaleza caída. Manso y humilde. Pero en el capítulo 11 de Mateo encontramos a uno que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. Quiere decir que esas virtudes de mansedumbre, de amor, no son nuestras. Estamos llamados para llevar fruto. Juan 15. Pero eso no es nuestro. Eso es Él a través de cada uno de nosotros. ¿Y qué es ser una persona mansa, un cristiano manso? Bueno, aquí yo tengo que ir y narrarles un poquito sobre la agricultura. Mi papá era un agricultor, yo viví 14 años al lado de mi padre en ese ambiente. El terreno había que prepararlo con arado que era tirado por una yunta de buey. Cuando se iba a dar el carro lleno de plátano, de tabaco, lo que fuera, se enyuntaba la yunta de bueyes, pero eran unos bueyes que ya estaban amaestrados, estaban educados para eso, estaban al servicio de su dueño, que en este caso era mi papá. Pero cuando ese buey o esos bueyes estaban pequeños, que iban creciendo, que ya iban a ser los futuros bueyes, iban a estar al servicio de su dueño, había que amansarlos primero. Porque un buey, un toro, que no sabe lo que es un yugo, no sabe lo que es estar al lado de otro para arar, para estar al servicio de otro, usted tenía que tener cuidado y saber cómo lo iba a amansar. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues mi papá cogía un buey ya viejo, le ponía el yugo y poco a poco le iba poniendo el nuevo al lado hasta que se lograba amarrar, y en que él se ponía, esto no es lo mío, ¿qué es esto? No, pero estás al lado, estás enyugado al lado de otro que es un maestro que él te va a enseñar y no te va a dejar salir. Y así seguía sometiéndolo a esa práctica hasta, eso no se daba de un día para otro. Porque entonces mi papá, cuando iba a arar, lo ponía al lado del buey viejo
con el buey viejo, él iba aprendiendo hasta que llegaba un momento que aquel ambiente, aquella temperatura que él tenía, que no se podía bregar con él, ya estaba dispuesto y estaba preparado para el servicio de que lo necesitara. Jesús dijo que el yugo de él era fácil. Quiere decir que usted solo y yo solo, con nuestra naturaleza caída, pero si nos dejamos poner el yugo al otro lado y con nosotros está el que ya pasó la prueba. Ya pasó la prueba. Eso es aprender a ser manso. Pero ¿y la humildad? Ser humilde lo que quiere decir es que yo no estoy en el reino de los cielos, en el reino de la luz, para yo defenderme a mí mismo. Yo tengo que entender que una de las cosas que nuestra naturaleza caída está pendiente es, a ver si hablan más de mí, porque la naturaleza caída está buscando en todo momento reconocimiento, y hasta aquí te permito que llegue. Entonces ser humilde es que después que sea mentira, pues que digan de mí lo que quieran, que me traten como les dé la gana. Y Pedro dice, si lo vas mintiendo, no te pongas triste, gózate y alégrate, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y esto tiene que ser en amor. Él lo dice. O sea, que cuando hay alguien en la iglesia que yo le caigo mal y que yo lo sé y que se pasa hablando mal de mí, el Señor me dice, Víctor, tienes que seguirlo amando, pero no de boca, sino con hechos. Entonces uno dice, wow, pero esto no es fácil. Vamos a reconocer lo que no es fácil. Nuestra naturaleza caída no se puede, hermano. Por eso es que muchos dicen, es que vivir la vida cristiana es malo. El Señor nos ha mandado a vivir vidas cristianas. Si Jesucristo no trajo el cristianismo para acá, para la tierra, lo que trajo fue el reino de los cielos. Esa palabra apareció después. Y está tan prostituida que ahora a todo el mundo le dicen cristiano. Pero cuando se habla de reino, que Cristo es el rey, que Él es el que manda, el que sabe y el que puede. Entonces, como Cristo no es el rey, pero sí es el Salvador, por eso es que hoy estamos viviendo en lo que el Señor no quiere, que es en la división. Por eso es que hay tanta secta. Cuando Pablo se enfrentó con esa situación a los corintios, si mi mente no me falla, en el verso 13 del capítulo 1, ¿qué fue lo que le dijo Pablo? Y a mí me llamó mucho la atención, pero espérate, hay que reaccionar, hermano. Pablo no dijo, la iglesia está dividida. Eso no fue lo que Pablo dijo. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Y para entender eso que dijo Pablo, es porque estamos entendidos de que la iglesia viene a formar un cuerpo.
el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Donde Cristo es la cabeza. Y el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, ¿qué quiere decir eso? Ayúdenme. Dispuesto, entendido. La unidad del Espíritu. Escúcheme bien. La unidad del Espíritu, el autor de esa unidad, ni es usted, ni soy yo, ni ningún hombre terrenal, ni ningún evangelista, pastor, concilio. Es la unidad del Espíritu. Esa unidad ya está. El llamado a la iglesia a nosotros es guardar esa unidad. O sea, vivir, que esa unidad se dé en nosotros. Y el vínculo de la paz, si usted lee Colosenses capítulo 3, usted va a ver ahí que Pablo dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es el vínculo de la paz. En amor, me caigas bien o me caigas mal. Te caigo bien o te caigo mal. Tenemos que amarnos. Y usted me dirá, hermano, pero es que esto está fuerte. Recuerde la naturaleza caída. Romanos capítulo 5 dice, si no me equivoco, el verso 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Así es que nos vamos a amarnos con nuestro amor. Por eso la gloria hay que dársela a Él en todo. Es con el amor de Dios. Pero hermano, este conocimiento hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Porque si no tenemos este conocimiento, no crecemos. En este conocimiento no va a haber crecimiento espiritual. Y lo de Dios es la multiplicación. Yo no recuerdo ahora una de las cartas que Pablo escribió, que dice, gracia y paz sean multiplicadas. No sumadas, multiplicadas. Multiplicadas. Si usted coge, cuando Cristo se presenta como el árbol, el verdadero árbol, Juan capítulo 15, que dice, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, nosotros conocemos eso como las ramas. No lleva, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero el pámpano, la rama que lleve fruto, Dios la limpiará para que lleve más fruto. Porque esa es la voluntad del Padre, dice Cristo, que vayáis y llevéis fruto. Y después sigue hablando y dice, para que llevéis mucho fruto. Pero entonces nos hace la aclaración. Recuérdense que fuera de mí, porque el verdadero olivo es Él. O sea, si usted coge un gancho de ese palo de guanábana, está bien verdecito mientras esté pegado al árbol, al tronco. Pero usted dice, llama acá el machete. Lo cortó, lo despegó del tronco y lo pone por ahí para que eche guanábana, pues siéntese. No va a haber el fruto porque lo desgajó del tronco, que es quien le da la rica savia, la vida vegetal para que esa rama pueda producir. Nosotros, el Señor nos ha injertado en Cristo. Estamos unidos a Él. Así es que no entremos en temor. Lo que tenemos que crecer es en este conocimiento. Señor, gracias. Porque yo fuera de ti, lo que sirvo es para que me echen al fuego.
Pero si me mantengo unido a ti, de ti va a salir la vida que eres tú, para que en mí se manifieste tus virtudes, tu carácter, lo que tú eres. Esto es algo maravilloso. Esto no tiene que ver nada con religión, esto es la realidad. La realidad. Entonces aquí dice, verso 4 es que comienza a hablar de cuál es la unidad del espíritu, los componentes. Un cuerpo. Ay, hermano. Un cuerpo. Qué difícil se ha hecho para entender esto. Y no para entenderlo, para vivirlo. Porque mientras sigan las sectas religiosas, llámese como se llama, eso es división. Y el autor de la división no es Dios. ¿Quién es? Es Satanás, que comenzó frente al trono de Dios. Arrastró una tercera parte de los ángeles. Luego logró en el huerto del Edén separar la primer pareja de Dios. Y desde el siglo III en adelante comenzó a atacar a la iglesia desde adentro, y ahí siguen apareciendo y de ahí en adelante. En nombre de diferentes sectas religiosas. Hermano, cuando Dios da una orden para hacer algo y yo no la hago, me estoy buscando un problema, eso es pecado. Pero cuando yo me pongo a hacer cosas para Dios sin estar en el diseño de Dios, hermano, Dios no me va a aplaudir, me va a recibir. Esta es la realidad que tenemos que vivir, porque ahí está Mateo 7:21. En aquel día, ¿qué día? Bueno, cuando Cristo venga. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en las plazas echamos fuera demonios. Mire la respuesta que reciben de Cristo: apartaos de mí. Hay una versión que dice, porque nunca los conocí, pero hay otra versión que dice, yo nunca los aprobé. Y el Señor mandó a predicar. El Señor mandó dio autoridad para hacer lo que estos hicieron. ¿Y por qué ahora los rechazan? ¿Por qué? Esto es sencillo, para mí es sencillo. ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacer las cosas? Y hay muchos que predican el Evangelio, y esto lo dice Pablo en 1 Timoteo 6. Hay muchos que tienen la piedad como fuente de ganancia. Biblia, predican, brincan para arriba, para abajo, para el lado, cogen, hablan en otras lenguas. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuánto me van a dar? Enseñando mentiras, enseñando cosas del viejo pacto, trayéndolo eso nuevo. Y en esto tenemos que tener tanto cuidado, hermano. Un cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios 12 que así como el cuerpo, este cuerpo físico, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mira lo que dice en el verso 12. Así también la iglesia. No. Así también Cristo. Así también Cristo. O sea, Cristo tiene un cuerpo donde hay muchos miembros, pero cuidado, porque no todos los miembros tenemos la misma función. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, yo no le puedo pedir a un hermano que haga algo que Dios no lo ha puesto para hacer eso.
Por eso Pablo dice que a cada uno le da la manifestación del don para provecho, no solamente para provecho de él, sino para provecho de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo entiendo que Dios me está moviendo en esta línea, para el cuerpo, pues yo debo de ejercitarme en esa área, sin tener más alto concepto de ti que el que debo de tener. Romanos 12:3, pensando con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado cada uno. Pero, ¿qué es lo que enseñan? Pues a mí me enseñaron, no, porque Marcos 16, Jesucristo dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Pues usted está llamado a hacer esa. No, eso no es así. Jesucristo en su ministerio terrenal habló de la iglesia una sola vez y después él le mostró a Pablo, después que resucitó, le dio la visión a Pablo, que era la iglesia. ¿Cómo era que se iba a edificar la iglesia? Y por eso es que Pablo es el hermano que escribe todo relacionado a Cristo y a la iglesia. Hermano, ese es el orden de Dios. Hay que aceptarlo, hay que creerlo. Y cada miembro tiene una función y todo en el plan de Dios tiene un propósito para que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sigo o lo dejo aquí? Sigo, paro. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Un bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? Ahí no dice que 2 bautismos ni 3, no, uno solo. Porque es que la matemática celestial siempre nos va a dar uno. Un bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? ¿Será de las aguas? Recuerden que esta es la unidad del Espíritu. Bueno, pero ¿cuál bautismo del Espíritu Santo? El de Pentecostés. Esta unidad del Espíritu, yo le preguntara a usted, bueno, pues podemos decir, tenemos la visión en lo práctico, que es un cuerpo, que somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, los llamados, que es lo que quiere decir la palabra iglesia, los llamados, venimos a formar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién lo hizo a usted y a mí parte del cuerpo de Cristo? Bueno, si usted lee 1 Corintios capítulo 12 y verso 13, mire a ver lo que dice su Biblia. Porque ahí en la unidad del Espíritu habla de un bautismo. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 12, 13? Rapidito. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el bautismo que habla aquí, Efesios 4. Que todos fuimos bautizados. ¿Qué dice la palabra bautizar? Sumergirlo, hacerlo parte de. Cuando nosotros creímos al Evangelio, nos arrepentimos, se dio el nuevo nacimiento. Y ahí el Espíritu Santo nos hizo parte, nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Por eso es que ahí en la unidad del Espíritu habla de un bautismo. De un bautismo. Pero qué poca importancia se le da a eso. Qué poco se predica o se enseña al respecto. Bueno, si no hay conocimiento, entonces vamos a estar estancados. ¿Y por qué? Hay hermanos o hermanas que han muerto sin bautizarse en las aguas, pero han creído en Cristo. El que estaba en la cruz, uno de ellos que se arrepintió. El Señor no le dijo, tienes que bajar y bautizarte primero. Así que cuando se habla ahí en esa unidad del Espíritu, es que habla de un solo bautismo. Es que el Espíritu Santo nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando yo comencé a dar mis primeros pasos, sin tener conocimiento de nada, cuando me llevaron a las aguas, pues me dieron una tarjetita. Esa tarjetita me la daban porque ahora usted es miembro. Ve, hermano, ¿dónde está la apostasía? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que esa tarjetita es la que me identificaba a mí, que aquí ahora yo pasé a ser parte de la iglesia. Eso no es mentira. Yo no le puedo decir otra cosa. Y es mentira inconsciente. ¿Por qué se da eso? Por falta. Se da la historia, se repite como dijo Dios a través de uno de sus profetas. Mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Así es que, hermanos, vamos a procurar de crecer, de seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si el pan hoy tuvo levadura o fue... Yo traté de dártelo integral. Así es que pensemos siempre para que no haya desánimo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerden que la meta de Dios no es la salvación. Es el medio para Él cumplir su propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Romanos 8, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que para usted y yo parecernos a Cristo,
Pues lo que es Cristo en su totalidad, el Señor quiere manifestarla a través de cada uno de nosotros. Gloria. Gracias a Dios. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién dijo eso? Felipe. ¿Qué le dijo el Señor? Señor, pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Si un ateo le dice a usted, ay, deja eso, muéstrame a Cristo para yo creer en Él, usted se atreve a decirle, ignorante, tú no sabes que el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Todavía no diga eso, hermano. Pero vamos hacia eso. Vamos hacia eso. Como Pablo dijo a los corintios, ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí, o habla en mí. Ah, no, pues entonces no era Pablo el que estaba hablando. Ustedes están buscando una prueba, ¿verdad? Muchos de ellos tenían dudas del apostolado de Pablo. Alaba mi alma, Señor. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Amén. Le damos gracias a Dios por el domingo. Va a ser, tal vez haya que buscar más sillas porque usted va a invitar. Si usted encuentra un hermano que está en una denominación, pregúntele, oye, ¿qué tú estás comiendo? Y esa pregunta, ¿qué? ¿Cómo que estoy comiendo? ¿A las 12, a las 3 de la tarde? No, cuando te congregas. Porque la mayor parte que se da en el sistema religioso es mandamientos de hombres, sistemas que... Lo bueno es que estamos en el tiempo de restauración y Dios quiere traernos de la Odisea. ¿A dónde? ¿A dónde? A Filadelfia. A Filadelfia, que quiere decirle amor fraternal. Filadelfia, que es la que Dios le promete, yo te voy a guardar de la hora de prueba que viene sobre el mundo, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. Isaías 44, Dios llama los llamados de mi nombre. ¿Qué es negar el nombre de Cristo? Yo lo he dicho aquí muchas veces, pero hay que estarlo repitiendo. Cuando yo me identifico con el nombre de una secta religiosa, yo estoy negando el nombre de Cristo. Punto, así de sencillo. Que estoy poniendo otro fundamento, según 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. Bueno, había un grupo que quería poner el fundamento Pablo, otros querían como fundamento a Pedro, otros querían a Cloé, otros... Y Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento. Cristo se identificó con el Padre. Y mire si esta unidad es tan importante, que la oración más larga que encontramos en la Biblia de Cristo, escrita en la Biblia, que está en Juan 17, fue por la unidad. Padre, que ellos sean ¿cuántos? Uno. Y el propósito es, Cristo lo dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ustedes no se han dado cuenta que hoy se pasa tanto trabajo para que una vida se convierta, y a veces que se conviene en una falsa conversión. Cuando la Biblia dice que al principio Dios añadía a la iglesia a los que habían desertado. ¿A cuántos yo no he escuchado decir, bueno, yo creo en Dios, pero a qué iglesia yo voy a ir si es que hay tantas que unas dicen una cosa, otras otra? ¿Y quién tiene la culpa de eso? Pues los mismos que se llaman creyentes. Cada día aparecen más. Porque Dios me dijo que le comprara y le explicara. Ay, Señor. Ese es el pecado de Coré. El pecado de Coré, que Coré le dijo a Moisés, pero que tú te crees que tú nada más eres
Le des tu carro al hermano que Dios te lo dé. Nosotros también somos, si Dios te habla a ti, nos puede hablar a nosotros. Le des una casa. Entonces, Cristo dijo que Él era el responsable de edificar su iglesia, pero ahora hay muchos que le están edificando, fomentando la mentira, llamando a la iglesia un edificio, o casa de Dios, o templo de Dios. Pregúntele a muchos pastores que le den la razón por la cual en el año 70 Dios permitió que le destruyeran el templo a los judíos. Y por eso es que se van al muro de la lamentación a lamentarse allí, porque ellos todavía anhelan ver el templo, cuando despreciaron el verdadero templo que es Cristo Jesús. La paz de Dios con todo el mundo. Gloria a Dios.